Episodio número 3089. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 10 de abril, la serpiente, el marco de esta lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Durante esta semana hemos estado abordando diversos temas. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el principio de la primera mención. Luego, en la parte del lunes, la comprensión del amor de Dios. En la parte del martes, la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Y ayer miércoles veíamos el tema la muerte. Para hoy, como ya hemos mencionado, el título es La serpiente, y de verdad que cada día más nos damos cuenta de la necesidad del estudio de la santa palabra de Dios, para que no estemos añadiéndole, para que no estemos quitándole, sino para que dejemos que ella nos hable tal cual es. Y qué bueno también que cada día más se suman nuevos oyentes a nuestro programa. Repetimos que por la gracia de Dios estamos ya casi llegando a los 3,000 suscriptores por YouTube en el canal de Audios de Bendición de nuestro hermano Omar Medina. Y también vemos que a través del WhatsApp, Omar ha creado un canal en el que ustedes pueden añadirse o también compartirlo si ya se añadieron. Cada día más este ministerio sigue expandiendo las vías de comunicación, y qué bueno que podemos seguir aprendiendo más de la santa palabra de Dios. En esta ocasión vamos al final del programa a compartir una vez más las vías de contacto de este ministerio Audios de Bendición y también nuestro número personal para cualquier contacto que ustedes deseen hacer con nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, guíanos, oh Dios, para poder llegar a puerto seguro, para entender lo que tú quieres que entendamos de tu palabra, y que sin añadirle ni quitarle, dejemos que el texto sea el que se explique por sí solo, que de esa manera también podamos aplicarlo y también compartirlo con nuestros familiares, amigos y con todos los que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La serpiente. La adoración es un tema clave en el libro de Apocalipsis. El autor y promotor de los falsos sistemas de culto es identificado como el dragón, y la descripción de este querubín caído como una serpiente no es casual, sino que nos remite claramente al jardín del Edén, donde una serpiente persuadió a Adán y Eva para que lo siguieran, obviamente en su rebelión contra el Creador. A continuación se nos invita a leer Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, y también Apocalipsis 12, del 1 al 9, para al comparar estos textos responder a dos preguntas. Primero, ¿cuáles son algunos de los temas comunes a ambos relatos? Y segundo, ¿cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa
mencionada en Apocalipsis? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero veamos Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 9. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está lo que dice Apocalipsis 12, del 1 al 9. Ahora sí, respondamos primero a la pregunta: ¿cuáles son algunos de los temas comunes a ambos relatos? De los temas comunes que podemos observar, obviamente está número 1, la serpiente. Está número 2, el gran conflicto, donde uno dice una cosa, otro dice otra. Uno dice que hay que respetar a Dios, otro dice que no hay que respetarlo. Y de esa manera, el bien y el mal se ven en contraposición. La siguiente pregunta: ¿cómo nos ayudan los detalles registrados en Génesis acerca de la serpiente a entender algunos de los temas que condujeron a la guerra celestial previa mencionada en Apocalipsis? Sobre esta pregunta interesante, lo que vemos en Génesis nos da a entender cómo la serpiente engaña, porque precisamente eso es lo que hace en Apocalipsis 12, al punto tal de que la tercera parte de los ángeles son arrastrados, de modo que la serpiente, así como era un animal bien especial que llamaba más la atención que los demás animales, y que según la descripción de Génesis capítulo 3 versículo 1, era más astuta que todos los animales del campo, así Lucifer era el más astuto de los ángeles, y por lo tanto estamos hablando de que ahí, en ese particular, obviamente la serpiente de Génesis 3 es la misma serpiente de Apocalipsis 12. Lo que estamos diciendo es cómo esto da paso a que en Apocalipsis específicamente se desarrollara el gran conflicto con la base de la mentira, del engaño,
tal y como lo registra Génesis capítulo 3. De modo que todo lo que dice Génesis 3 nos ayuda a entender lo que dice Apocalipsis 12. Hay dos relatos bíblicos en los que Satanás hace descarriar al mundo entero. Uno de ellos se encuentra en Génesis y tuvo lugar cuando solo existían dos personas. El otro está en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, donde Satanás es identificado como quien engaña al mundo entero y otorga poder a la bestia que sube del mar para que toda la tierra se maraville y la siga. Eso lo dice Apocalipsis 13, 2 y 3. Y no es menos cierto porque el problema es el engaño, tal y como se lo había mencionado. Uno de los temas de la profecía bíblica es la naturaleza inmutable del gran conflicto. El carácter y la palabra de Dios no cambian, como tampoco lo hacen las ambiciones del diablo. Así que el mismo enemigo que estuvo en Génesis capítulo 3, obviamente en ocasión de la primera caída, con Adán y Eva, es el mismo enemigo hoy en día. Utiliza los mismos planes, las mismas estrategias. Quizás algunas cosas cambian, pero el fin es el mismo. Él lo que busca es engañar, hacernos creer que el carácter de Dios no es tal y como lo registran las Escrituras. De hecho, la tergiversa, y son muchas las personas que llegan a conclusiones totalmente descabelladas y supuestamente es con la Biblia. Así que, definitivamente, el enemigo sigue luchando para que nosotros no entendamos lo que dice la Biblia, para que no entendamos el carácter de Dios y estemos entonces cuestionándolo a Él constantemente por cada mínima cosa que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Eso es lo que el enemigo desea para engañarnos. Afortunadamente, puesto que la naturaleza del gran conflicto no cambia, y debido a que tenemos puntos de referencias claros en las profecías, los cristianos podemos evaluar las tendencias y reconocer dónde se encuentran las trampas espirituales. Usted y yo tenemos un GPS espiritual por la gracia de Dios y hay que utilizarlo. No podemos dejar que el enemigo nos siga engañando y que nosotros no veamos las pistas, que no veamos las direcciones que la Biblia ofrece para evitar que nosotros caigamos en las trampas del enemigo. Satanás puede utilizar 1000 disfraces, pero milenios de historia humana caída y el escenario profético descrito en el Apocalipsis demuestran que nunca se desvía de la estrategia que utilizó en el Edén. Por eso, incluso yo tengo un tema que se llama sistema de mentira implantado. Ese sistema de mentira se encuentra ahí en Génesis capítulo 3 y en los versículos que leímos. Y precisamente es el mismo plan. El objetivo es engañar, es falsear la historia y obviamente uno se da cuenta de cómo la gente lo hace. Hay mucha gente que se deja usar por el enemigo y da una versión de la historia en la que ellos son las víctimas, pero después hay otro que da la misma versión, o sea, da otra versión de la historia y él también es la persona que es afectada. O sea, hay dos víctimas en una situación, quizás sí, quizás no, pero la mayoría de veces la gente no reconoce sus errores. Yo no reconozco mis errores, tú no reconoces tus errores. Nadie generalmente reconoce en las cosas que está mal, y es así que el enemigo obra, tratando de falsear la verdad, tratando de contar una versión de la historia a su favor para que, en este caso, Dios sea desacreditado. Pero ya nosotros sabemos cuál es el plan, ya sabemos cómo es que Él desvía la atención de lo que realmente importa. Dios ha prometido sabiduría y discernimiento,
tal y como lo dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Noten lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está la promesa. Usted y yo, aunque no tengamos claro todas las cosas que Dios hace y lo que Él permite, necesitamos pedir sabiduría y discernimiento espiritual, porque en esta guerra son muchos los caídos y usted no sabe por qué Dios permite las cosas, pero podemos contar con su providencia. Podemos confiar en su soberanía y entender por qué Él obra como obra. Contamos, además, con la infalible guía de las Escrituras. En vista de todo ello, no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos lo han sido y la mayoría lo será. Pero usted y yo no tenemos que ser de la mayoría. Usted y yo podemos ser de los que decidimos confiar en las Escrituras y ver un claro y categórico, así dice Jehová, en cada paso que demos y en cada cosa que veamos de acuerdo a la luz de la santa palabra de Dios. Piensa en cómo cambian la cultura y las normas sociales con el tiempo. Lo que antes era aceptable se convierte en inaceptable y viceversa. Dado que los temas subyacentes y los actores del gran conflicto no cambian, ¿qué debería tener en cuenta un cristiano al examinar el cambiante panorama cultural? Por ejemplo, ¿dónde se pueden encontrar en la cultura actual las mentiras originales del diablo? ¿No morirán y serán como Dios? Esta pregunta es sumamente interesante y únicamente nos lleva a la teoría y a la cultura actual que ha sido por años promovida, de que la gente tan pronto muere, se va al cielo o se va al infierno. Automáticamente, ya usted sabe que eso es del Génesis. Y eso no es palabra de hombre, eso no es mucho menos palabra de Dios, eso son palabras de Satanás. Ese fue el que dijo, no moriréis. Y como él dijo, no moriréis, la mayoría de gente lo cree. Es terrible esto, porque incluso cristianos que son supuestamente los que deben de estudiar la Biblia, los que deben de seguir los oráculos divinos, ellos no se llevan de eso. Hasta le discuten a uno cuando uno le habla de que no existe el infierno. Se atreven a decir que no, que sí hay un infierno y que esto y que aquello. Pero la Biblia dice que los muertos nada saben, que son puestas su memoria en olvido. Y la Biblia habla de que el único ser inmortal es Dios y que cuando la persona muere, obviamente está en un sueño. La Biblia dice que el mismo Lázaro fue despertado por Jesús. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque ese es uno de los engaños que culturalmente, actualmente y por mucho tiempo se ha dicho, y definitivamente la Biblia no cambia. El mismo Dios no cambia. Es más, hasta Satanás no cambia. Él sigue diciendo la mentira de la inmortalidad del alma y mucha gente sigue creyendo en eso. Automáticamente te debes dar cuenta que en el gran conflicto el enemigo está falseando la verdad, pero qué bueno que tenemos tú y yo la santa palabra de Dios para contrarrestar los engaños del enemigo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la serpiente es la misma. Estamos hablando de Lucifer, quien se convierte en Satanás. De paso, la palabra Satanás, yo lo he dicho creo que en una o dos ocasiones, pero vuelvo y lo repito, no es un nombre. Él no se llama Satanás. Este es un título
que significa el adversario. Ha-Satán, en el hebreo, sería directamente al español el adversario, el enemigo. Y el enemigo, precisamente, es el que hace creer a la gente que precisamente este tema de la inmortalidad del alma, no moriréis, que seréis como Dios, que tú tienes un Dios interior que puede llegar a trascender. ¿Cuántas cosas no hace el enemigo que son basadas en el mismo engaño del Edén? Tú y yo necesitamos aprender que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y para darnos libertad en él. No existe tal teoría del infierno, no existe tal teoría de que la persona se va al cielo cuando muere ni nada por el estilo. Está descansando hasta la venida del Señor y el Señor pagará a cada uno según su obra. Obviamente, este es un tema subyacente porque el hecho es que Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, contiene esa gran mentira y necesitábamos desmentirla y entender que en el libro de Apocalipsis todos estos símbolos están bien descritos primero en el Génesis. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a no ser engañados en todas las trampas del maligno, a entender que es mentira lo de la inmortalidad del alma. El único inmortal, oh Dios, eres tú, y la vas a otorgar a todos aquellos que decidan seguirte fielmente. Ayúdanos a que esto sea una realidad, a que nosotros, nuestros hijos, nuestros padres, si aún viven, quien sea que esté a nuestro alrededor, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, que todos, oh Dios, podamos acceder a esa vida eterna en Cristo, que podamos nosotros recibir esa sangre expiatoria y poder por fe entender todos estos temas y poder aceptar tu gracia y que tú nos salves por toda la eternidad. Te pedimos todos estos favores y te lo agradecemos, no por mérito alguno de nosotros, sino por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Recuerden, vía WhatsApp, solamente vía WhatsApp, y también pueden comunicarse directamente al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com, y también pueden comunicarse con su servidor al 484-599-2831, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.